Hola a todos, bienvenidos a su podcast Educación y Política. En este episodio exploraremos la conceptualización y finalidad de las políticas públicas y aclararemos cómo comprendemos y diseñamos políticas públicas hoy en día. Les habla Marcela Rivera y este podcast es creado para fortalecer los aprendizajes en el ámbito del doctorado en la Universidad de Cuauhtémoc. Bienvenidos. Educación y política. Este podcast está construido en 3 secciones. Vamos con la primera. Momento histórico. Como es costumbre, abrimos este podcast recordando los momentos cruciales de las políticas públicas en Colombia, que si bien es amplia, a su vez ha experimentado diferentes etapas a lo largo del tiempo. Así que identificar la primera política pública específica en educación puede ser todo un desafío. Algunos hitos importantes pueden ser retomados en uno de los momentos cruciales de la historia en la educación de Colombia, con la Ley 39 de 1903, también conocida como la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que estableció obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, marcando un esfuerzo significativo para extender la educación básica en el país. Increíblemente, acciones cruciales como esta política en Colombia surten efectos similares que conllevan a nivel internacional a la aprobación de la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños unos años después, en 1924, poniendo mayor distancia en las concepciones antiguas de la infancia que iban desde el yugo y el estorbo hasta ser reconocidos como sujetos sociales de derecho actualmente. En décadas posteriores se implementaron diversas reformas educativas y programas y leyes para abordar diferentes aspectos del sistema educativo de Colombia, incluyendo la expansión de la educación secundaria y superior, la mejora de la calidad educativa y la equidad en el acceso a la educación. Pero es en los contextos sociales donde se pueden establecer verdaderas transformaciones en la construcción de normas a nivel internacional que van desde la libertad, el reconocimiento de la nacionalidad, el nombre, la protección a los niños no trabajadores y las leyes contra la discriminación en la supervivencia y la protección del desarrollo. ¿Qué elementos nos llevan a pensar en políticas públicas? En esta sección queremos discriminar cuáles son las concepciones que inciden sobre la definición general de políticas públicas. Para ello, luego de este pequeño recuento histórico que nos deja algunas concepciones que se deben clarificar para poder consolidar el objetivo de este podcast, nos permitimos definir qué es el Estado. Además de ser concebido, dependiendo del contexto en el que se utilice, se refiere a una entidad política territorial con un gobierno soberano que tiene autoridad sobre un territorio y su población, como es el caso de Colombia, pero a su vez es el ordenador social con la finalidad de buscar y responder al bienestar social. La segunda concepción es determinar qué es gobierno, comúnmente referido a la autoridad o al sistema de dirección y administración de un país, de una región o una entidad política. Aquí se describen 2 de los conceptos más comunes. El primero es entender el gobierno como una institución, vista como una autoridad política y una estructura de poder. El segundo, entender el gobierno como una acción o proceso, que es el acto de gobernar. La tercera definición que debemos abordar es identificar a qué corresponden las necesidades sociales, entendidas como aquellas cercanías o demandas que afectan a grupos o comunidades en su conjunto y que van más allá de las necesidades individuales.
Estas necesidades están relacionadas con aspectos fundamentales para el bienestar y el desarrollo de la sociedad de su conjunto, tales como la salud, la educación, el empleo y la cultura. Esta diferenciación entre el Estado y gobierno nos otorga la visión del concepto de política, dividiendo la teoría y la práctica del poder y las acciones y las decisiones para obtener algunos objetivos fundamentales de la sociedad. Por su parte, hablar de lo público es mencionar la relación entre el ámbito social, que incluye los intereses, ideas prácticas, estilos diversos que componen los grupos sociales. Entonces, ¿qué es política pública? Hasta aquí hemos podido abordar la historia de las políticas públicas en Colombia desde la educación, pero además identificar algunas definiciones que nos llevan a lo más importante de todas las concepciones de este podcast. Nos lleva a consolidar la importancia de las políticas públicas y su finalidad en los contextos nacionales. Varios autores han orientado las concepciones frente a qué son las políticas públicas. Así, encontramos definiciones como que las políticas públicas son las decisiones que adapta el Estado para solucionar las problemáticas en diferentes sectores de una población. O bien, son el papel desarrollado por el Estado para favorecer los ámbitos sociales, políticos y económicos. Si bien este podcast solo abarca las políticas públicas en la educación, todas ellas buscan el bienestar de todos los ciudadanos. Este conjunto de proyectos y actividades proyectadas para esclarecer y satisfacer las necesidades habla de política desde el momento de identificar qué es el resultado que involucra las decisiones y acciones intencionadas y planeadas de un Estado. Hablar de una política pública es identificar el curso de una acción y una decisión del Estado en respuesta a los intereses de una sociedad que buscan el bien común y la satisfacción social con la aprobación ciudadana. O desde una mirada de Aguilar y Villanueva en 1992, hablar sobre las decisiones del gobierno con una participación y corresponsabilidad de los ciudadanos que permite consolidar las soluciones a las problemáticas sociales. Usualmente, partimos de entender la política pública como una norma o un conjunto de normas que incluyen los programas y objetivos. Sin embargo, más allá de esta concepción básica, hablar de políticas públicas infiere directamente con su relación al poder, al ejercicio del poder y a las relaciones de poder que el Estado pueda suscitar en torno a estas. ¿Y cómo no hablar de poder? Y la legitimidad gubernamental, si bien las políticas públicas se construyen con base en unas acciones y decisiones que los gobiernos adaptan para solucionar las problemáticas sociales. Pero, ¿para qué nos sirven las políticas públicas? Ese vínculo relacionado entre el gobierno, la sociedad, el ciudadano, la solución a los problemas, nos conlleva a vincular el reflejo de los ideales y anhelos de una sociedad que nos permitan buscar o idealizar un bienestar colectivo expuesto por una sociedad, convirtiéndose entonces como finalidad fundamental de las políticas públicas al ser herramientas del Estado usadas para satisfacer las necesidades no del gobierno, sino de la sociedad. ¿Cómo se relacionan las políticas públicas y las necesidades sociales? Hablar entonces de estas necesidades sociales estará constituida por la carencia o escasez para alcanzar el bienestar colectivo. Por lo tanto, estas pueden ser actuales o potenciales y tendrán una mirada particular, siendo las necesidades sociales las de mayor interés para los individuos
Es posible identificar las necesidades sociales demandadas que nos van a permitir satisfacer las carencias sociales solicitadas por el mayor grupo de actores y por lo tanto el gobierno estará en la necesidad de dar respuesta inmediata. Por otro lado, hablar de las necesidades sociales no demandadas que se delimitan a un solo sector solicitando una necesidad particular estará en atención permanente de los buenos gobiernos. Desde el contexto colombiano, ¿cómo las políticas públicas legitiman al Estado? Bien, y para finalizar, hablar de las políticas públicas en esta última puerta que se nos abre frente a la implicación de legitimar el Estado solo en la sociedad desde la participación y el impulso a la construcción de nuevas políticas públicas es posible gracias a los actores sociales que identifican las necesidades y las problemáticas, los ayudan a diagnosticar y a su vez proponen acciones en conjunto que posibilitan desde una participación ciudadana a ser parte de la solución y hacerse inmersos dentro de la agenda del gobierno de acuerdo con la relevancia social que se tenga. La formulación de las políticas en educación para un país como Colombia debe abordar una variedad de desafíos y aspirar a mejorar la calidad y accesibilidad y equidad del sistema educativo. Hablar entonces de algunas áreas claves que les podrían centrar a las políticas públicas en educación para Colombia en un futuro es hablar de acceso universal y equidad. Desarrollar estrategias para garantizar el acceso universal a una educación de calidad, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas. Implementar políticas que reduzcan las brechas educativas entre los diferentes grupos socioeconómicos y regiones, pero también es hablar de calidad educativa. Estas políticas deben establecer estándares educativos claros y evaluar regularmente la calidad del sistema educativo, invertir en la formación continua y desarrollo profesional de los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y así fomentar métodos de evaluación innovadores y centrados en el estudiante. Políticas públicas desde tecnología y educación que integren de manera efectiva la tecnología en el aula para aumentar la enseñanza y el aprendizaje y garantizar el acceso a recursos tecnológicos y capacitación para estudiantes y maestros. Hablar de políticas públicas es hablar de educación técnica y profesional, fortalecer la educación técnica alineada con las necesidades del mercado laboral y estableciendo colaboraciones entre instituciones educativas, empresas para facilitar la transición de estudiantes al mundo laboral. Hablar de políticas públicas en Colombia es hablar de inclusión y diversidad, de implementar políticas inclusivas que atiendan a las necesidades de estudiantes con discapacidades y otros grupos minoritarios. Promover la diversidad cultural y lingüística en el currículo y en los entornos educativos desde la participación de la comunidad, pero a la vez involucrando activamente a padres, comunidades locales y otros actores en la toma de decisiones educativas. Establecer mecanismos efectivos para una participación que garantice la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución educativa. Hablar de políticas públicas desde la investigación y el desarrollo es fomentar la investigación, educar para informar en la toma de decisiones y formar las prácticas educativas, estableciendo políticas que promuevan la innovación y la experimentación de la enseñanza y el aprendizaje. El desarrollo de las habilidades socioemocionales jamás se quedará atrás de las políticas públicas. Ellas deben integrar el desarrollo de estas habilidades en el currículo para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos personales y profesionales. Estas quizás solo son algunas áreas y las políticas públicas específicas deberán adaptarse a las necesidades y contextos locales. Es hablar de colaboración entre el gobierno, los educadores, las comunidades y todos los actores que incidan de manera esencial para el éxito de estas políticas públicas.
Muchísimas gracias. Espero todos sus comentarios en el foro de nuestra Universidad Cuauhtémoc. Le habló Marcela Rivera Escobar, muy complacida de compartir este episodio del podcast. Y así cerramos nuestro encuentro.